Hola a todos, bendiciones. Yo me llamo Luisa Natalia Alcaraz y estoy tomando té de chai tea. Vamos a orar. Gracias, Padre, por las personas que están escuchando este video, Padre Santo. Ayúdalos, Padre Santo, para que tengan fortaleza, Padre, para cada día, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, para crecer espiritualmente, Padre Santo. Ayúdanos para estar cerca de ti cada día más y más y más. Ayúdanos, Padre Santo, a estar firmes en tus caminos, firmes en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a siempre tener una relación cercana contigo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a hablar del cielo y del infierno. ¿Qué es el cielo? Cuando alguien me habla a mí del cielo, yo me pongo a pensar y me imagino que el cielo es un lugar donde Dios está, donde Jesús está, donde sus ángeles están, donde las cosas celestiales están. Yo me imagino que es así. Voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y la palabra de Dios dice: Y oí un gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo me acuerdo que un día encontré un video en YouTube de un hombre que Dios le mostró algo bellísimo de la oración. Y lo que le mostró era que él miró, habían ángeles y que dijeron: tenemos que agarrar esto y esto y esto para hacer. Estaban agarrando diferentes cosas para construir una casa. Y el hombre le preguntó a un ángel, porque un ángel estaba con él en ese momento, y le preguntó: ¿por qué los ángeles están haciendo eso? No entiendo. Y el ángel le dijo: porque esa persona está orando, y cada vez que uno ora, los ángeles agarran cosas como diferentes herramientas para construir la casa para ellos, cada vez que están orando. Y son casas que están en el cielo que Dios tiene preparados para nosotros. Y también encontré otro video en YouTube de que había una muchacha, no sé cuántos años tiene ahorita, pero en el video tenía como 20 años. Y ella estaba ayunando por 21 días. Y ella dijo que durante su ayuno de 21 días, Dios le mostró cosas del cielo y del infierno. Nomás voy a hablar de una cosa que Dios le mostró del cielo. Entonces, ella miró una casa rosita. Todo era de color rosa en esta casa. Y Dios le dijo a ella de que esa casa se llama una casa de oración, porque la mujer que vive allí, ella siempre oraba, que ella es una mujer de oración. Voy a leer el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Y la palabra de Dios dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, hoy os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia habla del cielo y habla que el cielo es un lugar que es real, que tiene gozo perfecto, que es lleno de paz y lleno de santidad. Para llegar al cielo, uno no tiene que ser perfecto, porque Dios ya sabe que nosotros no somos perfectos. Él ya sabe que tenemos imperfecciones. Uno necesita ser nacido de nuevo. Voy a leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Y la palabra de Dios dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nacere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uno tiene que estar fiel a Dios hasta el fin. En el libro de Génesis, ahí dice que Dios no quiere que nosotros adoramos a ídolos.
adorar a los santos o a la Virgen María o a los ángeles. Allí dice claramente que Dios es un Dios celoso y nomás tiene que adorar a un Dios, nomás a Él, porque todo viene de Él. Es importante tener una relación cercana, no nomás durante los buenos días, pero también donde los días que son muy pesados, porque Dios es que nos va a ayudar a caminar en su camino hasta el fin. Él es que nos va a dar esa fortaleza. Entonces, estando cerca con Jesús, eso también nos ayuda a mantener esa fortaleza. ¿Qué es el infierno? Cuando alguien me habla del infierno, yo pienso que es un lugar que es de puro castigo. Y cuando uno está en el infierno, yo me imagino que Dios está separado de esa persona. Voy a leer el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Y la palabra de Dios dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ahí dice de que el infierno nunca era un lugar para nosotros. La intención del infierno era para el diablo y sus ángeles, que son los demonios. Voy a leer el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 48. Y la palabra de Dios dice: Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Y la palabra de Dios dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando yo tenía 19 años, yo me acuerdo que yo lo estaba orando a Dios por algo que yo le quería a servir a Dios en una área, en cierta área. Y yo me acuerdo que cuando yo lo estaba orando a Dios, yo le dije: Dios, si tú no quieres que yo haga esto, si no es parte de tu plan, mejor quítamelo, porque yo tengo mucha pasión, mucho amor de hacerlo por ti, pero si no es parte de tu plan para que yo lo haga, para que yo lo haga para ti, entonces quítame ese deseo de hacerlo para ti. Me acuerdo que después que yo oré eso, miré que el diablo entró en mi cuarto y yo no sentí temor o nada de eso. Y yo nunca he visto el diablo, nada de eso, pero yo sentí en mi espíritu que era el diablo. Yo ya supe que era el diablo, aunque era mi primera vez mirándolo, porque en mi espíritu yo ya supe que era él. Entonces extendió su mano derecha y me dijo de que, él me puede dar todas las riquezas del mundo. Y luego extendió su mano izquierda y me dijo que me puede hacer más famosa de una artista. En este tiempo esa artista era muy famosa. No voy a decir su nombre por respeto, pero ella era muy, pero muy famosa, muy popular en ese tiempo. Y él me dijo el nombre del artista y dijo que él me puede hacer 3 veces más famosa que ese artista. Y después que él me dijo eso, yo le dije al diablo: no, yo no quiero nada de eso. Y después que yo dije eso, el diablo se fue. Voy a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Y la palabra de Dios dice: ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Voy a leer el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 36. Y la palabra de Dios dice: ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Y también voy a leer el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 25. Y la palabra de Dios dice:
Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? Entonces el libro de Mateo, Marcos y Lucas, allí en esos tres libros claramente dice de que no hay ningún punto para que uno pierda su alma. Si tú has pecado, tú le puedes pedir a Dios por perdón. Voy a leer el libro de Primero de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Y la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a leer el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y la palabra de Dios dice, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces ahí dice que Dios nos perdona por nuestros pecados, no importa el pecado que tú has hecho, Dios te perdona por ese pecado. No importa si el pecado es grande o es pequeño. Para Dios, pecado todavía es pecado. No importa si es grande o pequeño, porque un pecado es todavía un pecado. Dios te perdona. Si tú dices, Dios no me va a perdonar por este pecado que yo hice, Dios sí te perdona. Él sí te perdona. Ahí dice en su palabra que Él te perdona. Y Dios es un Dios que siempre cumple su palabra. No dice una cosa y Él contradice con lo que Él dice. Él no es así. Él no es humano para contradecir su palabra. Es por la gracia del Señor y por fe que somos salvos. No es por nuestros trabajos que nosotros hacemos. No es por el trabajo que nosotros hacemos. Que voy a leer el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es por la gracia y por la fe que somos salvos, no son por las obras que uno hace. Si tú no estás salvo, tú puedes decir la oración de salvación que está en el libro de Romanos. Es Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Y la palabra de Dios dice, pues si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando tú dices la oración de salvación, asegúrate que cuando tú lo estás diciendo, que tú lo estás diciendo con un corazón sincero. Espíritu Santo, por favor, que sean tus palabras y no las mías. Entonces, si tú has pecado y tú te sientes menos, es el enemigo que te está sintiendo menos. Es el enemigo que está plantando esos pensamientos para que tú te sientas menos, para que tú te sientes que no puedes acercarte a Dios porque, porque hiciste ese pecado. Porque el enemigo no quiere que tú te acercas a Dios. Y a lo mejor tú estás diciendo, ¿cómo yo puedo acercarme a Jesús cuando yo hice tal pecado? ¿Cómo yo voy a estar enfrente de Él en su altar cuando Dios es un Dios perfecto? Sí, es cierto, Dios sí es un Dios perfecto, pero no quiere decir que Dios no perdona y no quiere decir que Dios no te ama. Si tú le pides perdón a Dios, no importa el pecado que tú hiciste, Dios perdona cualquier pecado. No hay pecado que Dios no perdona. Y si tú hiciste un pecado, acércate a Dios y pídele perdón. Y Él te va a perdonar. No importa, porque Dios te ama. Él te ama con un amor que no tiene fin. Dios está allí, está listo para que Él te perdona por el pecado que tú hiciste. Dios no te va a
juzgar por tu pecado. Él no te va a decir, no te acercas a mí porque hiciste ese pecado. Dios no va a hacer eso. Dios no es así. Dios es un Dios de mucho, mucho amor. Entonces, si tú has pecado, tú puedes decirle a Dios que te perdone y Dios te va a perdonar. Dios no te va a abandonar. Y acuérdense de siempre orar y siempre estar en oración. Y ese es el té con Jesús. Bendiciones.